Queridos hermanos, hoy es un día en el que vamos a tocar un tema muy, muy lindo, que es la parábola de los dos hijos. Pero antes de eso, y de darle gracias a todos ustedes, porque, como decimos siempre, la palabra del Señor la tenemos que escuchar todos. ¿Por qué? Porque el Señor en cada momento de nuestra vida tiene algo para decirnos. Aunque sea en el mismo texto que estamos leyendo, vamos a encontrar miles de respuestas a todo lo que es para nuestra vida. Este Evangelio de Mateo 21, 28, 32, ¿qué nos dice Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo? Pablo. Bueno, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él le respondió: No quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús le dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vio a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Este Evangelio nos está hablando de que tenemos que ser realmente instrumentos del Señor y que en todo momento el Señor nos va a iluminar. No hace falta nacer siendo santos, sino que nuestra conversión puede ser en cualquier momento. Tenemos que ser realmente una esponja, absorber todo en cualquier momento de nuestra vida del Señor. Por eso tenemos que estar dispuestos a ser una morada del Señor en nosotros. Este cuerpo corruptible que tenemos que transformarlo, que sea una morada del Señor. De mi corazón te doy mi maldad, te entrego mi dolor, te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te entrego mi dolor. Haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, quédate. Evangelio de Mateo. Qué hermoso evangelio para llevar la palabra, qué hermoso evangelio para misionar. La parábola de los dos hijos. Jesús, fíjense que siempre acostumbra a enseñar por medio de, justamente, parábolas. La capacidad que tiene el Señor es única, porque es Él. Él encuentra siempre, yo veo comparaciones para explicar las cosas de Dios, cosas que por ahí no son muy evidentes, pero Él siempre, fíjense que las muestra a través de cosas extremadamente sencillas. Un grano, una espiga, un talento. Es bárbaro no poder hacer estas comparaciones, por eso siempre tenemos que tener el oído, pedirle al Señor que nos lo ilumine para poder entender. Tal cual como fue en aquel momento. Yo acá veo dos cosas. Estar dentro de las cosas de la vida, del mundo, y estar dentro de las cosas de Dios. Las cosas de Dios son las cosas justamente del reino de Dios. El Señor muchas veces cuando nos explica las parábolas, lo hace en muy pocas ocasiones. Fíjense que generalmente no lo hace. Pero ¿qué es lo que nos dice? El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto a mí me dice que está bien, si oíste, ahora entendé lo que te quiero decir. Siento que el Señor me está diciendo eso.
Por eso, como decía hace un rato, cada situación que tenemos que afrontar en la vida, podemos leer el mismo texto, pero de acuerdo a cómo nosotros estamos predispuestos, nuestro estado de ánimo, la situación que estamos pasando, el Señor nos va a decir cosas distintas. Vamos al versículo 28, que dice: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. La pregunta esa dice: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Qué les parece? Vamos un poquito al contexto. ¿A quiénes se dirige cuando dice ¿qué les parece? Vamos al versículo 23 de este mismo capítulo, que dice: Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Fíjense que esos mismos que le preguntan fueron los que después lo buscaban. ¿Para qué? Para ponerlo preso a él. O sea que no iban con mucho ánimo de amistad. Esta parábola, para ellos yo pienso que fue un insulto tremendo para estos, ¿cómo llamarlos?, jefes religiosos, por la comparación que está haciendo Jesús. Fíjese que Jesús lo está comparando con ese otro hijo, ¿no? Y cuando los compara, los coloca a la altura de los recaudadores, esos recaudadores, o sea, publicanos, y de las prostitutas. Pone a estos dos personajes, publicanos y prostituta, a un nivel más alto que estos líderes religiosos. Estos líderes que en algún momento Jesús los llamó hipócritas. Vamos al versículo 28 que dice: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste respondió: voy, Señor, pero no fue. En el versículo 31 dice: ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. Cuando hablamos de la palabra, vemos lo actual que es siempre. Esto lo podemos interpretar o aplicarlo hoy, porque lo que pasó hace 2000 años pasa hoy. Las personas razonan igual, piensan igual, y en los temas de la fe hasta diría que actúan igual hasta el momento de la conversión. Fíjense que muchas personas se hacen miembros de la iglesia. Yo veo que aparentan cierta religiosidad y piensan que ya son cristianas cuando en realidad no lo son. A veces cumplimos con los rituales de esa iglesia y con las doctrinas, pero en realidad muchas veces no se es creyente. A menos que, yo diría, a menos que tengamos realmente una profunda conversión, esa transformación que consiste en dejar ese camino ancho que es del mundo, lleno de vicios y cosas justamente mundanas, para entrar en ese caminito angosto que conduce directo a la casa del Señor. Por eso a veces cuando vamos por ese camino ancho, vamos juzgando todos, vemos todo mal, porque nos pensamos que hacemos las cosas bien, pero no es así. Por eso, hasta juzgar lo de los demás lo estamos haciendo mal, cosa que tenemos que dejar para que lo haga el Señor y caminemos por ese caminito angosto.
Acá vamos a ir un poquito a la carta de los Corintios, 5:17, donde el apóstol Pablo, no hablo de vos, Pablito Cafaro, estoy hablando del apóstol Pablo, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Por eso justamente a veces no hay que juzgar el pasado de las personas. ¿Cuántas veces dicen, pero fulanito, que es boca sucia, que esto, está todo bárbaro? Pero ¿miraste sus obras o lo juzgás por cositas de arriba para sentirte mejor vos? Acá cuando está hablando de estos publicanos, prostitutas, obviamente el publicano, este recaudador de impuestos, era mal visto. No lo querían ni ver en los templos, prácticamente estaba prohibido que fueran. Y los pecados y las prostitutas, juntamente con estos recaudadores de impuestos, fíjense que ellos reconocen su pecado y su culpabilidad delante de Dios y lo buscan. Fíjense que cuando estaba el fariseo frente al publicano, el fariseo soberbio decía que no quería ser como el publicano, y al publicano se le caía la cara porque se reconocía un pecador. Y el Señor, ¿qué es lo que ve? Ve esa apertura del corazón del publicano y nada más. Va dejando todo lo malo que él ha hecho y se fija en lo bueno. ¿Por qué? Porque realmente se ve que se está transformando para trabajar. Y la prostituta lo mismo. Deja todo lo viejo para seguirle al Señor. ¿Quién lo puede juzgar si realmente hay una transformación? Si es lo que el Señor quiere. Que pasemos a ser sus discípulos, su discípulo misionero con una vida nueva. Lo buscan a Cristo, ¿para qué? Para recibir la salvación. Sí, está bien. Hay que entender que tal vez algunos llegamos un poco tarde. Porque cuando empezamos al principio de la vida, otro tipo de cosas nos llevan en la vida adelante. Pero luego viene un buen arrepentimiento. Se lo ve al Señor, nos damos cuenta cuál es el verdadero camino y lo recibimos. La misión muchas veces de estar con gente que por ahí de repente ha quedado marginada o mal juzgada. A mí, por ejemplo, me lleva a tener en cuenta que estos publicanos y prostitutas han tenido muchas experiencias, más que muchas personas que pertenecen a la iglesia. Estas personas han tenido experiencia de vida mediante las que pueden hoy en día aconsejar a sus hermanos. Y gracias a esas experiencias dijeron no al pecado y se dejaron sanar por el Señor, por el Espíritu del Señor. ¿Por qué nosotros no le pedimos al Señor que nos sane con su Espíritu? Pidámoselo al Señor. Pide y se te concederá. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Y Espíritu. déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Lávame. Lávame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame. Y déjame sentir el fuego de tu amor
corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. transfórmame. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. El primer hijo es soberbio, pero en sus obras vemos su transformación, vemos su bondad. Fíjense que el segundo hijo parece fiel, pero no se transformó. Miente, no cumple sus promesas. Yo pienso que en la vida el creyente, el discípulo, tiene que preguntarse, ¿hago promesas de misión para hacerme ver o porque realmente lo siento? ¿Cuántas obras hay que se hacen y quedan en el anonimato? Qué lindo para destacarlo de Marga, ¿no? ¿Cuántas veces he ido por ahí y he visto obras hechas en el anonimato? Jesús dice que debemos ser como la sal. ¿Y para qué sirve la sal? La sal sirve para que todo lo que hagamos, el resto lo pueda sentir. Seguramente este hijo, cuando hizo sus obras, hizo que alguien más lo quisiera seguir a él. ¿En qué tiempo hago estas obras? ¿O por qué este hijo dijo lo voy a hacer y no lo hizo? Y el otro dijo que no y después fue. Hay que ver los tiempos. ¿A quién le dedicamos el tiempo? Muchas veces la gente usa el tiempo residual solo para dedicárselo al Señor. Pero lo importante es usar el tiempo que podíamos usar disfrutando de otra cosa, aprendiendo a disfrutarlo mediante la misión que el Señor nos encomienda. Yo pienso que una de las cosas más preciosas que tiene el ser humano es el tiempo, porque el tiempo no se recupera. ¿Qué tesoro más grande que ese tiempo que ponemos a disposición del Señor? Pero ¿cuántas veces cuesta sacrificar estas cosas mundanas por las verdaderas maravillas celestiales, ¿no? ¿Cuánta gente hace las cosas por obligación? Pero qué bueno es cuando estamos con gente como la hermana Elena, que realmente disfruta de su misión en la cárcel y vemos que ella realmente lo siente y lo hace de todo corazón. Yo pienso que es cuando el Espíritu Santo entra y nos hace ver ese gozo de estar al servicio de Dios. A veces me pregunto, este primer hijo, este soberbio, que después cumplió la voluntad del Señor, ¿por qué lo hizo? Él se tomó un tiempo como el que nos estamos tomando todos los que estamos escuchando esta lectura en este momento. Como Pablo Cafaro, que está acá adelante con Pablo de cara de será, sí, me está diciendo del discernimiento, lo importante que es. Sí, justamente, seguramente este chico se tomó el tiempo para discernir. Y a veces decimos, ¿qué es el discernimiento? ¿Es una capacidad que tenemos? Debe ser una capacidad que la da la gracia de Dios, que es decidir entre qué cosas, entre la verdad, la mentira, lo bueno, lo malo, como para englobar toda. Yo pienso que, si me lo preguntan a mí, es como un proceso, diría yo, ¿no? De hacer esas, por así llamarlas, distinciones acerca de la verdad. Esto me lo decía un cura en una charla y me quedó grabado para siempre. Es la habilidad, pero ¿qué habilidad? Es la habilidad de pensar bíblicamente. Cuando nosotros tenemos un desafío, porque nosotros los cristianos no tenemos más problema, yo no sé si Gustavo Martínez o alguien que está en la Alexio tendrá algún problema, no creo que ni Gustavo ni Cristina tengan problemas, yo pienso que deben tener desafíos, ¿no? Que los van superando día a día.
Y justamente el cristiano en ese proceso se da cuenta que si en cada desafío que tiene actúa como actuarían el Señor, los profetas o nuestros santos, estaría actuando bíblicamente, porque estaría actuando de acuerdo a lo que el Señor quiere, y siempre obviamente pensando con el amor de Dios, sin herir a nadie, trabajando para los demás y sobre todo viendo en el rostro de nuestro hermano el rostro del Señor. ¿Cómo actuaría yo en un desafío que tengo un ladrón adelante o lo tengo al Señor adelante? Actuaría bíblicamente, de acuerdo a lo que el Señor en las lecciones me va enseñando. Le llamo lección a todo momento, contacto que tengamos de discernir la palabra del Señor. Yo pienso que tenemos que tener la responsabilidad como cristianos de discernir. Más que responsabilidad, si lo vemos del cristiano, yo pienso que sería un requisito. Por eso vamos a Juan, en la primera de Juan 4:1, que dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y como para ir cerrando, vamos al versículo 32, que dice: en efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Estamos hablando de justamente estos líderes religiosos, ¿no? Guías en aquel momento que lo cuestionaban al Señor, obviamente querían deshacerse de él. Que justamente, como decíamos hoy, Jesús los llamó hipócritas. Ellos, para mí, tenían una religión que era, esto pienso que vamos a compartirlo, porque ya lo hemos hecho en la mesa larga, como dice Emma, de la Lección, era una decoración exterior, sin un contenido real en su interior. ¿Y por qué les digo esto, que no hay un contenido real? Fíjese que ellos se paraban en las esquinas de la plaza, en los primeros lugares, todo para que los vean, siendo que ellos tenían esas falsas doctrinas a veces, ¿no? Y fíjense que cuando nosotros lo aceptamos a Cristo, como hablábamos hoy, como Salvador, la parte interior es la que tiene que experimentar un cambio, y no esa decoración que tenemos afuera. El qué dirán y que digan lo que digan. El sentimiento, las ganas de llevar adelante la palabra, como hace Rosita en el geriátrico. Una garra bárbara, Rosita y Cristina en el geriátrico, ¿eh? Eso es bueno. Pero bueno, no es el punto. El punto está justamente en que aquellas que habiendo negado la fe cuando recién empiezan la misión, tal vez porque uno se ve tentado por hacer otras cositas del mundo, que tal vez no es un pecado, si no nos dejamos llevar por otras cosas, al final se dejan inundar por esa gracia hermosa que tiene de Dios. Esa gracia que sirve ¿para qué? Para que nos demos cuenta cómo es ser hijos de Dios y hacer la voluntad del Padre y dejando nuestra voluntad de lado. Yo pienso que toda persona que se dedica a misionar de corazón va a encontrar un placer terrible al ver en el rostro del hermano el rostro de Dios. Los verdaderos religiosos, los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos que lo siguen, pueden ser publicanos y prostitutas. ¿Cuántas veces uno ha tenido que trabajar en la misión con chicas que son trans y que se prostituían, pero dentro de algunos lugares de privación de la libertad han tenido grandes cambios? A veces ellas mismas son los que llevan la iniciativa de llevar a otros, los que le ponen la sal, el gusto a la vida de otras personas, porque se abren justamente a lo que tenemos que tener nosotros, la apertura, a la gracia de Dios.
Fíjense que me encanta escuchar a Mateo, este evangelio es bárbaro, porque buscó dos oficios que son denigrados, o sea, denigrantes. Recaudador de impuesto y prostituta. Esos que iban y que no vamos a hacer ninguna comparación con lo de hoy, con los impuestos, ¿no? Con la vida actual de hoy. Fíjense que esos impuestos se los sacaban al pueblo y marchaban a Roma. Yo no sé si los impuestos hoy en día acá se usarán en el pueblo, pero bueno, no vamos a hacer eso. En ese momento él se estaba dirigiendo a los ancianos, a los sacerdotes, que eran los que dirigían el pueblo. Fíjense que Dios no miró oficios, no le titubeó para hablar. A él no le importó lo que pensaba nadie. Él dijo la verdad. Y hoy en día, la verdad es la que nos sigue haciendo libres. Y Dios era un padre libertario, un padre que quiere que seamos libres, que no estemos atados a esos impuestos ni a nadie. Él quiere que todos seamos capaces de volver a Él y convertirnos. Yo personalmente he visto mucha fe en hermanos en vidas muy dolorosas. Y he visto también hermanos que nunca pasaron necesidades. Y en vez de ser agradecidos a Dios, son egoístas y sumamente crueles. Hasta con el músculo más chiquitito, que es la lengua. Como hablábamos el otro día acá, muchas veces se puede lastimar tanto con dos palabras. Y toda esta conversación me lleva a pensar en los santos, como siempre. Esos seres que han tenido vidas capaz que tan terribles, ¿no? Vidas llenas de pecado. Esos santos o mártires que supieron discernir, y no sé cómo explicarlo, acomodar, poner, sacrificar sus vidas al servicio de Dios. ¿Por qué no nos fijamos en esas transformaciones que realmente hay? Y ya como para ir cerrando y ver qué les dice este evangelio, queridos hermanos, vamos a Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generalmente sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. ¿Por qué tenemos que esperar a estar al borde del colapso para hablar con Dios? No, podemos estar bárbaro. La providencia nos puede estar ayudando bárbaro, pero cuanto más nos acerquemos a Él, mejor vamos a estar. Haz el bien sin mirar a quién. Pero queridos hermanos, ahora vamos a discernir, porque con la gracia de Dios siempre es mejor lo que vendrá al final. Así que vamos a escuchar a Lily Goodman a ver qué nos dice del final. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Descansa mi confianza sobre ti.
gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante